El grupo terrorista autodenominado Estado Islámico ha hecho de las suyas nuevamente, lamentablemente, esta vez con un ataque suicida que dejó más de 20 muertos, 21 muertos específicamente en Bagdad, la capital de Irak. Ha reivindicado la autoría de este atentado. El grupo terrorista Estado Islámico reivindicó la autoría del ataque suicida que perpetró el 24 de julio, domingo 24 de julio, en la zona de mayoría chií de Al-Qasemiya, en el norte de Bagdad, capital de Irak, en el que han muerto al menos 21 personas y 35 resultaron heridas. En un comunicado emitido por el brazo del Estado Islámico en Bagdad, denominado Wilayat Bagdad, que significa provincia de Bagdad, el grupo aseguró que uno de sus soldados, identificado como Abu Tirab al-Iraqi, llevó a cabo el atentado contra un grupo de miembros del ejército y la milicia gubernamental Multitud Popular. Según la organización terrorista que difundió el comunicado en las redes sociales y también en sus redes sociales, en el ataque fallecieron y fueron heridos un total de 50 uniformados en la plaza de Aden, en la zona de Al-Qasemiya. Una fuente de seguridad dijo que un terrorista suicida hizo estallar el cinturón de explosivos que llevaba adosado al cuerpo en esa plaza, situada en el barrio de mayoría chií. La explosión también causó destrozos en varios vehículos y edificios cercanos. Bagdad vive en un estado de alerta tras el atentado terrorista reivindicado también por el Estado Islámico el pasado 3 de julio en la zona de mayoría chií de Al-Qarrada, que causó la muerte de al menos 292 personas. Esto lo informa la agencia de noticias EFE. Y aquí claramente se evidencia que ISIS continúa sembrando el terror en Irak. Esa es su estrategia, subsumir a la población al terror para dominarla. Y con esa dominación, o con ese dominio, mejor dicho, poder expandirse desde un punto clave para extender su califato y ampliarlo por todo el Medio Oriente, como lo es Irak, y desde allí partir o abrirse más camino en territorio sirio y poder de alguna manera tener conexión con países como Turquía, con países como Siria, para expandirlo ya a territorios que son más cercanos a Europa. Por ello la estrategia de seguir sembrando el terror en Irak y de cierta manera ya en el combate y la guerra religiosa por el fanatismo y extremismo ideológico, seguir asediando a la población chií, a la población chiita. Recordemos que el Islam se divide mayoritariamente en dos ramas. Tiene varias ramas, pero las mayoritarias son el sunismo y el chiismo, los sunitas y los chiíes, y la mayoría por encima del chiismo es el sunismo. Entonces, el Estado Islámico es sunita, de creencia sunita, es la rama más radical y extremista, que en este caso profesa el wahabismo, que es lo más radical y putrefacto, por así decirlo, dentro del Islam en lo que se refiere a la interpretación ideológica, religiosa y teológica del Corán, la misma ideología que pregonaba y profesaba el ex líder de Al Qaeda y autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos a las Torres Gemelas, Osama Bin Laden. El wahabismo, también predicado por ISIS, y con ese extremismo ir en contra de lo que ellos consideran que es una población que no debe estar en el Islam, que tiene una ideología más pacifista que el sunismo, como lo es el chiismo, y por ello ataca a la población chiita, que considera no debe existir en el Islam. Y con esa guerra religiosa e ideológica dentro de su mismo ámbito de creencia, que es el Islam, entonces siembra el terror en esa población para dominar tanto ideológica como posicional y estratégicamente, y de allí desde Irak expandirse más a territorios clave por los cuales o a los cuales a ISIS le interesa expandir su califato, como Turquía, donde ya perpetró un atentado terrorista, como a Rusia, donde no ha atacado aún pero podría hacerlo, y de allí partir al resto de Europa y capitales que ya ha atacado, como París, Bruselas. Podría de alguna manera tratar de pensar en atacar otras grandes capitales de Europa y del mundo, como Londres, Roma, Washington, y ojalá no suceda, pero el hecho es que ISIS lamentablemente piensa en grande, para mal, pero piensa en grande. Y son atentados que el mundo, o para los cuales el mundo debe estar preparado, porque si parte de Medio Oriente y sigue asediando en Medio Oriente, puede dominar estratégicamente una zona en la que la presencia occidental puede de alguna manera descuidar a la propia civilización y sociedad occidental, y con esa falencia y esa debilidad o ese descuido, por así decirlo, ISIS tomar partida de ello, tomar ventaja y atacar a lo que ellos denominan los infieles, atacar a Occidente, a la sociedad occidental. Así puede interpretarse este atentado, del cual no se habla mucho y no tiene tanto impacto mediático como si lo hubiera tenido si se hubiera dado en una Londres o una Roma o Washington.
Pero la realidad es que esto sucede todos los días en Medio Oriente y el impacto mediático y la cobertura mediática internacional no es tan grande como si ocurriera o como ocurrió de hecho en París, Bruselas e incluso en Múnich recientemente. Pero el hecho es que pareciera haber una especie de clasificación de los atentados terroristas en los que importan más los que son perpetrados en capitales europeas que los que son perpetrados en capitales de países del Medio Oriente. ¿Que acaso el valor de la vida humana no es el mismo independientemente de la nacionalidad o del país en el cual se perpetre el atentado terrorista? Parece que para la sociedad mundial y para los medios internacionales no, pero en esencia, moral y éticamente, sí. Este es un nuevo ataque del Estado Islámico que sigue sembrando el terror en Medio Oriente, específicamente en Irak y en Siria. Nos encontramos en una próxima transmisión. Les ha hablado Ricardo Serrano en este canal Un Venezolano Informa.